veo. ¿Bien? Esa es la realidad. Ahora, la otra realidad es que el peso atómico molar, esto es molar, molar. Siempre vamos a hablar de pesos molares para hacer los ejercicios. Son los gramos que pesa un mol de oxígeno. Y ya un mol de oxígeno no es un atomito. ¿Sabes cuántos átomos hay en un mol de oxígeno? Un montón. Millones y millones de átomos. 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Millones de átomos en un mol. Entonces, ese mol sí pesa 16 gramos. ¿Bien? Si no, un átomo de ninguna manera podría pesar 16 gramos. El atomito pesa 16 sumas. Pero nosotros vamos a trabajar en pesos molares. Entonces, el peso atómico molar del oxígeno es 16 gramos por mol. Y el peso atómico molar del hidrógeno, estamos hablando del agua, es 1 gramo por mol. ¿Bien? Ahora, la molécula de agua es H2O. ¿Qué significa ese 2? Como Que hay su dos índice. Dos hidrógenos. hidrógenos. El número de átomos de ese elemento. ¿Sí? Y acá no hay nada, entonces hay un 1 si no hay nada. Entonces son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, tengo que hacer 16 18. más 1 de un hidrógeno, más 1 del otro hidrógeno. Entonces, como bien dijiste, son 18 gramos, 1 más 1, ¿se entiende? De cada hidrógeno. Eso me da 18 gramos por mol. Entonces ahí sí digo, el peso molecular, molar del H2O es 18, y no me va a entrar, gramos por mol. Cada mol de agua pesa 18 gramos. ¿Sí? Mol de moléculas. Ya vamos a adentrarnos más en el concepto de mol. El mol es como una unidad, como si habláramos del maple de huevo. Yo siempre hago esa comparación. Si a mí me hablas de un maple de huevo, yo ya sé que hay 30 huevos, no me imagino un huevito solo. Me imagino un montón de huevos dentro del maple. Bueno, el mol, imagínenlo como un montón de partículas, ¿sí? Adentro de ese mol. Ese mol contiene un montón de partículas. Siempre el mismo número, el número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23. Y esas partículas van a ser de lo que estemos hablando. Si son un mol de agua, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. No átomos de hidrógeno. Si hablamos de agua, hablamos de moléculas de agua. Si hablamos de oxígeno, sí vamos a decir, si hablamos de átomos de oxígeno, la O solita. Antes dije que el oxígeno es una sustancia y es O2. Entonces, un mol de oxígeno sustancia va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de O2. En cambio, un mol de oxígeno átomo va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Puedo explicar de vuelta lo último, por favor? No, no se hagan lío con eso, ya lo vamos a ver. Vamos a esto, a calcular la composición porcentual del ácido nítrico, y acá me da la formulita, porque todavía no lo aprendimos a armar. Ácido nítrico es HNO3. Bien, HNO3, lo que tenemos que hacer es sumar los pesos atómicos de cada elemento, ¿sí? Y así obtenemos su peso molecular. Pero no es solamente sumarlos, sino que es también tener en cuenta en qué proporción están. Entonces, a ver, háganmelo ustedes.
tengan la tabla periódica y la calculadora. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Peso atómico del hidrógeno, ya lo vimos, es 1 gramo por mol, ¿no? No te preocupes que el concepto de mol, de átomos y moléculas lo vamos a ver, pero la clase que viene, ¿sí? No es que no lo voy a explicar. ¿Vamos? Búsquenme el del nitrógeno. ¿Cuánto pesa el átomo de nitrógeno? 14 14. gramos por mol. Bien. Del nitrógeno son 14 gramos por mol. Vayan buscando el otro, el del oxígeno. Ah, ya lo sabemos, el del oxígeno, 16. Bueno, no lo voy a escribir. Pero Por ahora, tres sería. Claro. ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. Entonces, el cálculo que me van a hacer es 16 por 3. Y a ese resultado le vamos a sumar 14 del nitrógeno y 1 del hidrógeno. ¿Cuánto pesa el ácido nítrico? 63 gramos mol. Y 3. Perfecto. Un mol de ácido nítrico pesa 63 gramos. Aprendimos a calcular los pesos moleculares. Ahora también puedo determinar la composición porcentual. Es sencillo. Es regla de 3. Es porcentaje, ¿sí? Si el ácido nítrico pesa 63 gramos, que está calculado acá, todo eso, y de esos 63 gramos, 1 gramo es de hidrógeno, 14 son de nitrógeno, y 43 son de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces digo 63 el 100%, 1 gramo de hidrógeno es el 1,6. 14 gramos de nitrógeno es el 22,2 y 48 gramos de oxígeno es el 76%. ¿Sí? Es sencillo. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. O sea, hay que hacer una regla simple con todos los componentes. Eso, una composición porcentual implica que sabiendo cuántos átomos de cada uno hay, en qué proporciones están, hacemos el porcentaje. Pero sí o sí primero necesito saber el peso molecular. ¿Puede volver a los porcentajes un segundo, profe? Sí. Espera que ahí bajé. Ahí está, gracias. Dale. Bien. Y ahora están los ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. La fórmula empírica sería la fórmula mínima, que es la que, por ejemplo, me piden este ejercicio. Y la molecular es la que identifica a la sustancia como tal. A ver, esperen que voy a borrar esto un poco. Entonces, dice, el teflón es un polímero de muy buenas propiedades químicas y mecánicas, tiene 24% de carbono y 76% de flúor en peso. ¿Qué me... Hola. Profe, Se trabó. Se le volvió a traer el compu. No. Se tildó. corta la luz. Sí, Ah, sí. sí, No, ¿qué? creo. Se tildó, pero sigue en clase, no se fue. Sí. No, Ufa. ya está, se creo que. Ahora se fue, creo. Acá hay algo Re mal que mufa. anda bien. No puso a grabar la clase. Sí, creo que sí. ¿O no? No, se lo puso antes y ahora te parece se cortó. que Claro. ¿no? Por eso. Ah, claro. Yo la estuve grabando. Pasala. Ah. Bueno, no sé cuánto irá a ser. Bajón. Y Bueno. 1 hora y Obvio. media. ¿Y qué el profe? todo? ¿Y vos? La Todo- química. ¿En clase? Es la típica profe piola, pero viste que siempre pasa algo. Sí. ¿Alguien le sacó screenshot No. a los porcentajes No, del bueno. HNO? Ya te lo Esto está paso. subido, creo, al Yo VN. te lo Sí, dije. no Ahora le pasa. pasamos. Yo le paso lo que anoté por el grupo, si entienden. ¿Ustedes van Probable. todo?
O después. Sí. Lo importante voy anotando. Lo importante. Claro, y lo que no sabes de último. Yo no voy no he anotado Claro. nada porque la profe dijo que iba a pasar los Todo esto ahí apuntes. alude. Claro, pero los apuntes, o sea, al menos lo piola es tener apuntes y anotaciones. Y ahí tenés. Quiero ponerme a revisar porque tengo en la carpeta de la secundaria vi esto y quiero ponerme a también sacar de ahí. Además, viste que esto dijo ahora que es una introducción rápida. Ya Sí. la que viene Sí, vamos sí, a faltan. Yo entré un poquito tarde. ¿Les dijo algo de estequiometría o cosas así? Sí, Teníamos que ver un video. formación de compete, Mira. psicometría, Sí. Bueno, y las uniones, los tipos de uniones, todo eso. Bueno, y también la formación de sal y todo eso es medio complicado al principio. Yo lo vi en el último año de la secundaria. No Yo me lo acuerdo vi, una pero cosa. nunca presté atención, jeje. Viste cuando vos decís, ¿por qué Ya ni mierda lo no vi. me prestó No me atención? acuerdo porque está muy buena Me las parecía clases. mierda química, entonces no presté atención nunca. Imagínate que Yo pensé que no iba a tener química, entonces no iba a orgánica. Yo Sí, me yo le acuerdo porque presté el año mucha atención, pasado pero me están muy caí buenas las olvidando clases todo, de no sé Estaba por en qué. Bueno. sociales, no se puede pedir mucho. Fue en cuarto, boludo. pasó Ah, nada. Una bueno, pregunta. sí. ¿Alguno conoce un flete por zona sur? No. No, ni idea. ¿Y No, el no, fin de? la... ¿Alguno sabe quién vende una XR 150? Pará, vamos, lo importante. ¿A dónde salimos el fin de set, bolulo? ¿A alguno le sobra? ¿No? Mucho No, fuera de joda, completo, el quiero flete. que dan ganas de Esto, meterle. golpe de R12. esto ya me estoy mudando y. ¿A alguno le sobra una ganas. tarjeta gráfica que venda? No, la verdad que no. Salimos el ¿No sacó el ¿Alguno boleto? de- Sí, mierda. Che, el boleto, Sí, yo ¿alguien? tramité, ya me van a. Bueno. Ahí el de la profe, parece. ¿A dónde salimos el fin de? Buah, Güemes, la barra. Vamos, güey. me sirve, vamos a la barra. Vamos a ver la monada. Ya- Estoy. Hola, Vamos. hola, De una, vamos. Hola, Profe, buenas. hola. Hola, se me fue internet. Hola, chicos. Bienvenida. Ah. Ah, les viene bien un recreadito, así que así chusmean un poco en mi ausencia. Estamos haciendo amistades ya, no estamos Nos vamos conociendo. ¿Dónde Claro, baila el fiel? más vale. Mira, todo es perfecto, todo pasa por algo. ¿Ven? Estas desapariciones mías son para favorecerlo a ustedes. Yo reniego. Es todo acá parte sola, del pero plan. Odio. Bueno, me alegro, empiecen a entablar relaciones. Bueno, les decía que podemos entonces, a partir de estos porcentajes, determinar la fórmula del teflón, que no tenemos ni idea cómo es. Y para eso nos vamos a venir, no, acá, no, acá, no, acá. Ahí está. ¿Sí? Y se calcula a partir de la composición porcentual. Por ejemplo, en la molécula de agua, H2O, tenemos 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. Esa sería la proporción en la que están, ¿sí? En cada molécula hay 2 de hidrógeno por cada uno de oxígeno. En las moléculas inorgánicas siempre sucede esto. No podría haber H4 no son, pero para que ustedes tengan una idea, sí puede haber una repetición de átomos y que sean múltiplos entre sí y que no se cancelen. ¿Se entiende? Fíjense, en este ejercicio no nos vamos a detener mucho. Si me dice que tengo 24% de carbono y 76% de flúor. Bueno, lo que primero voy a hacer es suponer que tengo
100 gramos de muestra, 100 gramos de teflón. O sea que esta suma porcentual, este 100%, son 100 gramos de muestra. Para hacerlo más fácil, ¿sí? Entonces yo puedo decir que un mol de carbono, que saco de la tabla periódica, acá están los pesos atómicos que saqué de la tabla periódica. El peso atómico del carbono es 12 gramos por mol. Si quieren, chequen en su tabla. Y el peso atómico del flúor es 19 gramos por mol. ¿Bien? Yo no sé cuántos moles tengo carbono flúor en una molécula pero de teflón, pero no sé cuántos de carbono y cuántos de flúor, sé el porcentaje. Bueno, para hacerlo más fácil, considero que tengo 100 gramos de muestra y tomo los pesos molares de cada átomo. Este 12 gramos por mol, en regla de 3, se lee. Un mol de carbono pesa 12 gramos, ¿sí? Porque acá abajo hay, digo, 12 gramos por cada un mol. 19 gramos por cada un mol, ¿no es cierto? Entonces lo uso, y esto lo voy a usar todo el tiempo en todos los ejercicios. Esa regla de 3. Un mol de carbono pesa 12 gramos. Los 24 gramos de carbono que tengo acá, que lo transformé ese porcentaje en gramos, son 2 moles, ¿cierto? Hago lo mismo con el flúor. Un mol de flúor pesa 19 gramos. Los 76 gramos de flúor van a ser 4 moles de flúor. ¿Se entiende? Acá está hecho en multiplicación y acá está hecha la regla de 3, que es esa multiplicación, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien, bien. Sí. Bien, entonces, con estos dos resultados, este 2 de carbono y este 4 de flúor, yo armo mi fórmula. Carbono, 2 carbonos. Flúor, 4 átomos de flúor. ¿Sí? A simple vista veo que esos subíndices se pueden simplificar. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula molecular. La molécula de teflón es carbono 2, flúor 4. Pero al poderse simplificar, voy a indicar que la fórmula mínima es carbono, flúor 2. Lo simplifiqué. Diga, Sofía, que levantaste la mano. Sí. Sí, profe, siempre se supone que son 100 gramos de muestra. Claro, O en cuando, este ejemplo. para determinar la fórmula mínima y la fórmula molecular, hagan así. Suponen que ya tenés 100 gramos de muestra, porque así te da la suma de los porcentajes. Incluso Claro. si no te da el flúor, pero te dice que tenés carbono y flúor, y tenés 24% de carbono. Bueno, el otro, lo que falta es Lo que queda. 6, y ahí decís, todo eso equivale Perfecto, a gracias, gramos y lo hace profe. mucho más fácil. Y si no, profe, corremos la coma, podemos usar potencias de 10, pero es más trabajoso el vicio. ¿Cómo correr el 0, coma? Claro, digo, podés usar en lugar de por 100, podés usar el 10%, pero vas a Podés trabajar decir con que tenés coma, 200 entonces, gramos de muestra también. Y claro. vas a tener entonces 48 gramos de carbono. Pero al cohete. Ay, ¿me puede volver a explicar la regla de 3 del flúor, que no la pude ver? No está hecha. Ah. Acá decís un mol de flúor. Un mol de flúor pesa 19 gramos, ¿no es cierto? Sí. Ese es lo que sacás del peso atómico del flúor. Los gramos que vos tenés, que son 76 gramos, los pones del mismo lado, las mismas unidades, los 76, o sea, la regla de 3 la podés escribir como arriba la puse la del carbono o hacia el revés, no importa. ¿Qué es lo Ah, importante? bien, ya entendí. En una Claro. regla de 3, que las unidades sean las mismas del mismo lado. ¿Sí? Acá son moles y moles. Y yo acá puse los moles del otro lado. Entonces acá abajo voy a obtener moles. Un mol de flúor, 19 gramos, 76 gramos, son 4 moles de flúor. Profe, ¿sería lo mismo poner ahí F2C en la fórmula mínima?
O sea, 2 de flúor y al Sí, revés. por ahora no, aparte más en orgánica, pero siempre ten en cuenta que las moléculas orgánicas, lo común es que primero esté el carbono, el azúcar es una molécula orgánica, ¿sí? Que después esté el hidrógeno o el oxígeno, en general el hidrógeno, después el oxígeno y después, suponete, no sé si hay un metal, al final el metal o el flúor. Ah, era orgánica esta Es molécula, ¿no? orgánica, son estas de composición porcentual, son para las moléculas orgánicas más que nada, fíjense, en este habla de un hidrocarburo, que tiene tanto por ciento de carbono y tanto de hidrógeno. ¿Sí? Es lo mismo, no lo vamos a resolver. Pero esto es para las moléculas orgánicas principalmente. ¿Por qué? Profe, una pregunta. A lo largo del año vamos a ver o se nos va a tomar cómo se forman los distintos tipos de compuestos inorgánicos y los orgánicos. O Los sea, ¿nos los va a dar orgánicos no. usted? Orgánicos no. Los inorgánicos sí. Ahora los vamos a ver. Antes de terminar la clase, vamos a hacer una rápida miradita. El 23 es lo mismo, ¿sí? Solo que nos dice que el compuesto tiene una masa molecular relativa de 98 gramos. Y su composición centesimal es esto de hidrógeno, esto de azufre y esto de oxígeno. Calcule su fórmula empírica y molecular. Lo había marcado como para verlo, a ver, debe estar acá, porque a diferencia de lo anterior, me da acá el peso molecular y la composición porcentual. Entonces, a partir de ello, yo calculo los moles de cada átomo que tendría en esa fórmula, y tengo dos hidrógenos. Cuando me da decimales, redondeo, si puedo redondear. Si no, ya les digo. Un azufre y 4 oxígenos. Esta es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Se trata del ácido sulfúrico y tiene la misma fórmula mínima que molecular. No existe con más átomos de hidrógeno, con múltiplos, digamos. Ah, o sea que no se podría que el oxígeno quede 2 y el hidrógeno 1. No, porque primero que acá tenés un 1 y ya no lo podés simplificar. Ah, habría que simplificar los 3, digamos. Los 3. Claro, Fíjense, a ver, les muestro uno. Bueno, en directamente obtienen la fórmula mínima, y esa fórmula mínima, igual que recién, también es la molecular, porque no se puede simplificar. ¿Bien? En ustedes lo tienen en los ejercicios, fíjense, y también están en los videitos. Miren, cuando hago la regla de 3, un mol de carbono pesa 12 gramos, los 51 gramos, que es el porcentaje, me da 4,28 moles de carbono. No voy a poner en el subíndice carbono y subíndice 4,28, ¿no es cierto? No, son números enteros sí o sí. Entonces, sigo y determino los moles de hidrógeno, tampoco me da entero, 8,57, y de nitrógeno tampoco, me da 2,8. Entonces, en ese caso, lo primero que hago es dividir a todos por el número más chiquito. Entonces, ¿qué consigo con eso? Ya consigo obtener un número entero acá. 2,8 dividido 2,8, 1. Por lo menos ya tengo un mol de nitrógeno. 8,57 también lo divido por el mismo número. Esto es proporcional, acuérdense. Entonces siempre multiplico por el mismo número a todos o divido a todos por el mismo número, ¿sí? Los afecto multiplicando o dividiendo por un mismo número. Esto es artificio matemático, no es otra cosa, es cuestión de darse idea para obtener números enteros. Cuando a lo divido, me da 2,99. Ay, ahí ya me gustó, ya lo redondeo a 3, ¿sí? Y cuando al carbono lo divido por ese mismo número, 2,8, me da 1,5, ponele, 1,499. Ahí ya no hay forma de redondear, ni para 1 ni para 2. Disculpe, No profe, subo ahí ni bajo, estoy en la mitad. el 2,857 es por el... ¿por cuál Porque es el más chiquito, entonces ahí ya consigo que por lo menos de me olvidé. Nunca más va a ser decimal. ¿El más chiquito de qué? De estos me dio
51 gramos de carbono por el peso molecular está bien. invertido, Ahí entendí. me dio 4. Ahí está. Un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Los gramos de hidrógeno son 8,57 moles de hidrógeno. Estas son las reglitas de 3, ¿se Claro. entiende? Sí, sí, sí. Son las reglitas de 3, esta reglita de 3. ¿Sí? Todo eso lo hacemos igual para que nos dé números enteros. Claro, entonces, desde acá en adelante, esto de dividir y ahora multiplico, son artificios matemáticos para que me dé un número entero. ¿Sí? Entonces, como este no me dio un número entero, obtuve 3 de hidrógeno, 1 de nitrógeno, pero de carbono 1,5. Entonces, vuelvo a pensar, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahora multiplico por 2, entonces este ya es un 3. Y si a este 3 lo multiplico por 2, sigue siendo un entero, solo que es 6. Tenemos Y si que a este- llegar, tenemos que hacer lo que sea, multiplicar, dividir, hasta llegar a una fórmula que tenga los menores subíndices. Todos enteros. Exacto. Todos Ahí, enteros. profe, multiplicó por 2 todos porque multiplicó por 2 el Por primero. claro, porque acordate que en una molécula, en el agua, Tiene que son ser 2 de proporcional hidrógeno por de- cada uno de oxígeno. Tiene que ser siempre proporcional. Claro, está bien. Exacto. Entonces, sería como que vos acá, miren, acá está puesta, ¿no? Pero vos acá ibas a poner 1,5 de carbono, de hidrógeno ibas a poner 3, y de nitrógeno ibas a poner 1, ¿no? O sea, por cada átomo y medio de carbono, tenés 3 hidrógenos y 1 de nitrógeno. No da para decir por cada un átomo y medio en una molécula. Entonces, haces algo para que ese átomo y medio sea una cantidad entera de átomos, que es la realidad. La molécula no tiene medio átomo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y el Entonces va a nitrógeno tener- era diatómico entonces, profe? ¿Cómo? ¿El nitrógeno era diatómico? Sí, el nitrógeno es diatómico, pero solito. Acá está combinado en esta molécula que es, hasta ahora, carbono 3, hidrógeno 6, nitrógeno 2. Claro, pero le preguntaba porque que sea diatómico no me parece una casualidad porque en todo caso sirve para la proporción, o sea, cada 2 de nitrógeno hay 3 del otro y 6 del otro, porque cada uno no lo puede hacer. Capaz es casualidad, pero Sí, es casualidad, el nitrógeno existe en las moléculas como solito, no sé, en el amoníaco, NH3, está solito. Profe, y en ese ejercicio de Esa ahí, interacción es de los electrones que están muy adentro del átomo de hidrógeno, entonces no tiene que ver con que sea diatómico cuando está solo. Cuando está combinado puede combinarse de distintas formas. Diga. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ahí dice que 140 gramos por mol sería el 100%, pero después el 51,42% de carbono, que eso no sería lo mismo que 51,42 gramos que sale abajo. Esta suma de 51 más 8 más 40 te da el peso, 140. Claro. No te da el peso, te da 100. Sí, pero después abajo está como que 51,42 gramos, pero en realidad eso no sería. Es el porcentaje en el que se encuentra el carbono. Y como vos asumís que tenés de esta sustancia 100 gramos, si vos tenés 100 gramos de sustancia, tenés 100 gramos de sustancia desconocida, no sé cómo se llama, no la conocemos todavía. Bueno, de esos 100 gramos, 51 gramos, 4 son de carbono. Ese peso es el peso de la molécula que te va a servir ahora. Todavía no lo mires. ¿Sí? A este peso Sí, todavía no ahora lo sí. mires. Ese es el peso de la molécula con los subíndices correctos. Yo todavía no sé si tengo los correctos. Yo hasta ahora hice toda una cantidad de artificios matemáticos, por lo menos para llegar a números enteros. Bien. Llegué a números enteros. Lo anoto. Y ahora calculo cuánto pesa esta molécula así con esos números enteros que yo conseguí. 12 pesa el carbono por 3. Después, el hidrógeno, vayan sumando ustedes, a ver, 12 por 3, son los 3 átomos de carbono, más 6 gramos de hidrógeno, porque cada átomo pesa 1 gramo, más, ¿cuánto es acá de nitrógeno?
28. 28 porque cada átomo pesa 14 gramos. 14 gramos por mol. Entonces acá son 28. Sumo. 28 más 6 más 12 por 3. ¿Cuánto da? 70. 70. Obtuve una sustancia que tiene un peso molecular de 70 gramos por mol. Y a mí me dice en el enunciado que la sustancia tiene un peso molecular de 140. ¿Qué pasa? ¿No es la misma sustancia? Sí. Lo que obtuve es la fórmula mínima. No obtuve todavía la molecular. Evidentemente, la molécula tiene más átomos. Y vamos a respetar la proporcionalidad. Entonces, ¿cómo hago para saber realmente cuántos átomos tiene? Y bueno, tengo el peso de la molécula sobre el peso mínimo que obtuve, y eso me da 2. ¿Sí? 2 veces más. Entonces significa que no tengo 3 átomos de carbono, tengo 6, tengo 12 de hidrógeno y tengo 4 de nitrógeno. Esta es la molécula de la que me habla el ejercicio. Esta sí tiene un peso molecular de 140 gramos por mol. La que yo obtuve es la relación mínima entre los átomos. Fíjense que a esto lo puedo simplificar dividiendo todo por 2. 4 dividido 2, 2, 12 dividido 2, 6, y 6 dividido 2, 3. Son los subíndices que yo obtuve. La relación mínima en la que se encuentran en la sustancia es esa, 3 de carbono, 6 de hidrógeno, 2 de nitrógeno. Pero la sustancia no existe con esos poquitos átomos, sino que existe de esta forma. Profe, en el ejercicio ya venían los porcentajes, ¿no? O sea, en el ejercicio. Sí. Ah, está bien. Le daba, están escritos acá arriba, los porcentajes y el peso molecular. Ese es como el enunciado. Exacto. Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué no utiliza directamente el peso molecular si se lo da en el enunciado para resolver? ¿Cómo lo harías con el peso molecular? Diciendo que O haciendo una regla de 3 simple sobre los porcentajes. 140 es el 100%, ¿así? Claro, entonces, por ejemplo, el carbono es el 51,42%, que es un poco más de 70 gramos. Sí. Eso lo dividís sobre el peso molecular y te dan los 6 cosas de carbono. Es lo mismo, por supuesto, es un procedimiento que lo podés encarar desde ese lado, o esto está hecho medio como mecánico, porque hay veces que no tenés el peso molecular, como acá, y tenés que asumir 100 gramos de muestra para que esos porcentajes equivalgan a masa. ¿Se entiende? Claro. Genial tu razonamiento, y se puede hacer también de esa manera. Pero si lo querés hacer más mecánico, podés hacerlo de la misma manera, aplicando luego al final, evaluando el peso molecular que te dio y el que te dieron, ¿sí? Pero si no, también lo puedes hacer así. De todos modos, seguramente te vas a tener que hacer artificios para ver las proporciones, no sé. Hacerlo y probarlo. Profe, una pregunta. En el ejercicio 23 que había mostrado, el peso molecular era menos a 100 gramos. ¿Ahí cómo sería? Claro, no importa, porque vos hablas de peso molecular y esto es porcentaje. Entonces te olvidás del peso molecular vos. Primero no pensás en eso. Vos pensás en que estos son 2 gramos, estos son 32 gramos, y esos son 65 gramos, que esto no te los da. Entonces lo calculas al porcentaje que falta para llegar a 100. Y ahí decís, un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Los 2 gramos que tengo son 2 moles. ¿Sí? Y te da el peso molecular, cosa que vos al final chequeás. Y decís, 2 gramos de hidrógeno, el peso atómico del azufre es 32. Más lo de oxígeno, que es 16 por 4. Hacé ese cálculo. Es 64 más 32 más 2 sería. Sí, te da 98. 98. Entonces, comprobás que obtuviste la fórmula molecular y que es igual a la mínima.
o empírica, porque lo uso al peso como referencia. Si no, como decía tu compañero, lo podés usar para decir el 98 es el 100%, 2% son tantos gramos de hidrógeno. Bueno, un mol de hidrógeno, 1 gramo. Esos gramos que te dieron, ¿cuántos moles? Haces de una u otra forma. ¿Qué Pero significaba empírica, profe? Mínima. Es la mínima relación. Y la molecular es la que identifica a la molécula de esa sustancia, ¿sí? Entonces, como les decía yo antes, esta no es la molécula de la sustancia. La molécula de la sustancia es esta, porque hay una lógica por la cual se unen 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de carbono con 12 hidrógenos. Así no se puede, no se forman, no existe. Esto es simplemente para decir es la mínima relación entre los átomos. ¿Sí? Bueno, de tarea yo les diría que vean todos los ejercicios que vimos hasta acá, ¿sí? Todo lo que es hasta estos de nomenclatura. La clase que viene, vemos a partir de acá. Ustedes tienen de tarea ver los 25 ejercicios anteriores. Esos Bueno. están hechos igual, ¿no? Lo pueden acompañar mirando Claro, los profe. videitos, ¿sí? Los videitos de las clases anteriores. Vean la clase 1, la parte de formación de compuestos. Vean formación de compuestos y estequiometría, si pueden. ¿Esto está, Yo con profe, que ahí vean en eso, V? en el aula virtual. Dale. Sí. A ver si la tengo abierta el aula virtual. Sería hasta el ejercicio 25 del apunte. Sí. Claro. ¿Y el apunte profe, también está allá? Miren, a ver, ahí les comparto el aula virtual un ratito. ¿y ya esto me lo voy. vemos para la próxima clase con usted o para la otra que es la teórica? Miren, acá ven el aula virtual, ¿o no? Esta es el aula virtual. Sí. Bienvenidos aquí Sí. a mi clase general. Miren, acá tienen el cronograma, todas las guías, ¿sí? Entran ahí. Ahí tienen un libro que es fantástico. Acá están los links para unirse a las clases, porque yo no los voy a publicar más a los links en autogestión. Profe. No me la conté. ¿Qué dije? No, yo le iba a pedir el IG, boludo. No, bueno. Demasiado. Estamos en hora. Hey, 3 veces en una clase y estamos en hora, sí. Sí. Vamos, Lord. No, Bueno, no, chicos, no, 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 ¿Y ustedes no se pierden buscando los documentos y todo? Sí, Está de vez en cuando. De vez en cuando. Ya fue, hasta luego. Yo los acomodo en carpetas distintas. Química, Sí, yo esto, también, química, pero lo tengo que otro. encontrar primero. No entiendo nada, boludo. Ay, ya fue. Bueno, basta. Vamos a comer. Bueno. Bueno, vamos a comer, que Bueno, hablamos. que